Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver dos temas, solo que uno es consecuencia del otro. El primer tema es la combinación lineal y gracias a esta combinación lineal podemos trabajar el siguiente tema, que es de dependencia lineal. Ok, para comenzar, ya debemos trabajar con un espacio vectorial. Yo tengo un espacio vectorial con una suma y una multiplicación especificadas en ese espacio vectorial. Ahora, en esta ocasión, yo voy a requerir trabajar con un conjunto que pertenezca a ese espacio vectorial. Y me refiero a un conjunto de elementos, de vectores que pertenezcan a ese espacio vectorial. Entonces voy a decir que tengo el conjunto C, que ese conjunto C tiene a los elementos vectores A1, A2, A3, hasta AN vectores. No sé cuántos vectores tenga, pero yo requiero este número de vectores y este conjunto, por supuesto, pertenece a ese espacio vectorial. Ahora estoy trabajando con conjuntos finitos de vectores específicos, ¿de acuerdo? Y una combinación lineal será aquella donde yo voy a relacionar los escalares del campo con el que estoy trabajando junto con los vectores. Es decir, puedo tener un escalar alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más alfa 3 por A3 y así hasta obtener alfa n por AN. Esta combinación, por eso se llama combinación lineal, es escalar vector. Es decir, yo conozco los vectores A1, A2, A3, AN. Como si fuese una receta. Tú conoces los ingredientes de lo que tú quieres preparar. Los escalares son las cantidades que tú requieres para esa preparación. Otra forma, otra idea que siempre me han dado es, tú tienes monedas de 1, de 5, de 10. Determinadas monedas te dan un resultado. Por ejemplo, yo te digo, ok, de acuerdo a las monedas que tú tienes en tu bolsillo, quiero que me des 20 pesos. Tú sabrás cómo combinas tus monedas y las cantidades para dar esos 20 pesos. Eso se llama combinación lineal. A lo que tú tengas las cantidades que requieras combinar entre las cantidades con los ingredientes que te hacen falta, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar un resultado. Después platicamos del resultado, eso lo vemos más adelante. Pero ahorita por el momento esto se llama combinación lineal. A esta parte de aquí, de escalares con vectores, a esta parte de aquí, de escalar con vector más escalar con vector y así sucesivamente, se le llama combinación lineal. Lo interesante sería tener una suma especial, porque entonces esa suma, la regla de correspondencia la tienes que aplicar aquí. Y la multiplicación de escalar por vector también depende de cómo es la multiplicación de ese escalar por ese vector. Aquí lo interesante sería, por ejemplo, una forma muy rápida de especificar la combinación lineal y ver cuál es el resultado que voy a obtener o que quiero obtener, sería lo siguiente. Supongamos que tengo el espacio vectorial R2. Vamos a ponerlo un poquito simple. Entonces, supongamos que tengo el espacio vectorial R2, cuyas componentes son dos componentes reales, X, Y, que pertenecen a los reales, por supuesto. Y voy a tener un conjunto específico de vectores, es decir, tengo el vector 1, 4 y tengo el vector 3, menos 2. Tengo esos dos vectores, ¿de acuerdo? Los vectores pertenecen al espacio vectorial R2. Yo requiero hacer una combinación lineal con esos dos vectores de tal manera que me den otro vector de R2, pero por ejemplo, quiero el vector 0, 4. Yo quiero que hagas una combinación lineal con estos dos vectores y que tu resultado sea 0, 4. Es decir, lo único que tengo que hacer es buscar ese escalar que me permita modificar a ese vector de tal manera que me den esta componente. Por ejemplo, un escalar que no conozco con el primer vector más otro escalar que no conozco por el segundo vector, de tal forma que me den este vector que estoy solicitando. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante viene aquí, es trabajar un sistema de ecuaciones para plantear lo que tenemos. Si yo multiplico alfa 1 por este vector y debo de saber
¿Cuáles son las operaciones específicas en el espacio vectorial? Claro, las operaciones en R2 serían las usuales por el momento. Si me lo cambian, tú debes de tener el cuidado de trabajar, por supuesto, esas multiplicaciones y esa suma de vectores. Hagámoslo con las operaciones usuales y sería alfa 1 por este vector sería alfa 1, 4 veces alfa 1. Esta es la forma de multiplicar escalar por vector. Más 3 veces alfa 2 menos 2 alfa 2, ¿de acuerdo? Sumamos ahora estos vectores de R2 y esto me quedaría como alfa 1 más 3 veces alfa 2, 4 alfa 1 menos 2 veces alfa 2. Y esto igualado a 0,4. ¿De acuerdo? Por igualdad de vectores, este es un vector de R2 y este también, alfa 1 más 3 alfa 2 es igual a 0 y 4 alfa 1 menos 2 alfa 2 es igual a 4. Tenemos un sistema de ecuaciones. Resolvamos este sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de alfa 1 y alfa 2. Esos valores escalares que debo de ponerlos en la combinación lineal para ver este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esto equivalente sería alfa 1 más 3 alfa 2 igual a 0. Multiplico por menos 4 para escalonar. Menos 4 más 4, 0. Menos 12 menos 2 menos 14 alfa 2 y 4, ¿sí? Menos 12 menos 14 alfa 2, 4. Y entonces aquí tienes que alfa 2 es igual a menos 4 catorceavos, el despeje, menos 4 catorceavos, y alfa 1 será igual a menos 3 veces alfa 2, que en este caso serían 12 catorceavos, que serían 6 séptimos. Tenemos alfa 1 es igual a 6 séptimos y alfa 2 a menos 2 séptimos, una forma más precisa de tener el resultado. Si yo compruebo y sustituyo en la combinación lineal alfa 1 por 1,4, es decir, 6 séptimos por 1,4, más alfa 2 que serían menos 2 séptimos, aquí déjenmelo, sustituyo, 2 séptimos por 3 menos 2, veamos cuál es el resultado. En este caso serían 6 séptimos, voy a ponerlo aquí, 6 séptimos menos 6 séptimos. 6 séptimos menos 6 séptimos, 24 séptimos más 4 séptimos. Esto sería 0. 28 séptimos sería 4. Y efectivamente esa combinación lineal me da precisamente el resultado que estaba buscando. Encontré las cantidades que requiero para combinarlas con esos vectores y me da el resultado que necesito. Esto es para lo que vamos a utilizar combinación lineal. ¿Qué vamos a utilizar esta combinación lineal? Viene un concepto interesante que es la dependencia lineal de vectores. Yo voy a tener un conjunto, nuevamente un conjunto de vectores. Voy a decir el vector B1, B2, B3 hasta Bn. Este conjunto de vectores pertenece a un espacio vectorial y debo reconocer de ese espacio vectorial quién es la suma o cómo está especificada la suma de vectores y la multiplicación de escalar por vector. Una vez que ya tengo esto, voy a plantear el concepto de dependencia lineal. ¿Qué requiero para este concepto? Yo voy a hacer una combinación lineal de los vectores que tengo, que sería alfa 1 por B1, alfa 2 B2, alfa 3 B3 y así sucesivamente. Lo que acabamos de ver, combinación lineal. Y esto lo voy a igualar al vector 0, al idéntico del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque voy a buscar los valores de estos escalares. Si la única solución que yo tengo para esta ecuación es que todos los escalares sean 0, lo que me está indicando es que mi conjunto de vectores es linealmente independiente. Si tengo escalares no todos nulos, o sea, no tengo toda la totalidad 0, no todos nulos, entonces mi conjunto es linealmente dependiente. Este concepto es importante porque lo vamos a manejar más adelante. Entonces, la forma de poder ver que mi conjunto sea independiente o dependiente depende del valor de los escalares. Si todos los escalares, alfa 1, alfa 2, todos los que estén involucrados
en la combinación lineal son 0, entonces mi conjunto es linealmente independiente. Es decir, tengo vectores independientes. Si tengo escalares, no todos nulos, por ejemplo, los dos primeros son 0, alfa 3 es diferente de 0, alfa 4 diferente y alfa 5 diferente, diferentes de 0, entonces ahora mi conjunto va a ser linealmente dependiente. Esta es la generalidad. Partimos de una combinación lineal y dependiendo del resultado podemos ver cómo puedo concluir si mi conjunto es dependiente, si mi conjunto es independiente, si tengo vectores dependientes o vectores linealmente independientes. Hagamos el ejercicio. El ejercicio me indica, considerando el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, un conjunto de esos polinomios de grado menor o igual a 2 sería el conjunto G. G tiene 3 vectores, 3 polinomios de grado menor o igual a 2. Vamos a hacer la combinación lineal porque me está diciendo determina si G es linealmente dependiente o linealmente independiente. Requiero la combinación lineal para conocer los valores de los escalares y de acuerdo al resultado de estos escalares yo puedo ver si es dependiente o independiente. Voy a hacer la combinación lineal, por supuesto, alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo vector más alfa 3 por el último vector. Como les dije, esto lo debemos igualar al vector 0. Como ya hemos planteado la ecuación de la combinación lineal, esto se tiene que igualar al vector idéntico del espacio vectorial, al vector 0 en este caso. El de los polinomios de grado menor o igual a 0 con las operaciones normales de suma y multiplicación, este polinomio 0 es 0x cuadrada más 0x más 0, para plantearlo de la misma especie. Voy a hacer la multiplicación de escalar por cada uno de los vectores. Esto me daría 2 alfa 1 por x cuadrada más 6 alfa 1 por x. Este sería el primer vector. Más multiplicamos el segundo escalar por el vector, menos 5 alfa 2x menos alfa 2. Más el tercer escalar por el tercer vector. ¿Ok? Ya tengo entonces la combinación lineal. Multipliqué escalar por vector, escalar por vector, escalar. Ahora sumamos. La suma es como sumas polinomios. Entonces busco los términos x cuadrada, entonces sería 2 alfa 1 más 3 alfa 3, todo esto por x cuadrada, más 6 alfa 1 menos 5 alfa 2 menos alfa 3, todo esto por x. Y términos independientes, que sería menos alfa 2 menos 2 alfa 3. Todo esto igualado a 0x cuadrada más 0x más 0. Con esto ya puedes ver de forma más directa que puedo igualar a 0. ¿Se dan cuenta? Y de eso voy a plantear mi sistema de ecuaciones. Como puedo ver, este es x cuadrada y aquí x cuadrada. Quiere decir que tu coeficiente lo tienes que igualar a 0. Por lo que 2 alfa 1 más 3 alfa 3 es igual a 0. El siguiente, 6 alfa 1 menos 5 alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. Menos alfa 2 menos 2 alfa 3 igual a 0. Simplemente ubico quienes tienen el término cuadrático, el término simple y término independiente para poder igual. Yo tengo aquí un sistema de ecuaciones. Por supuesto, lo podemos resolver cuando ustedes, como el método que ustedes gusten. Vamos a utilizar una matriz para trabajar el método de Gauss. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones que están planteado aquí utilizando método de Gauss. Voy a plantearlo, los escalares los pongo en una matriz y vamos a escalonar esta matriz para que sea más sencillo. Multiplico por menos 3 este renglón y lo sumo acá para la transformación. Sería 2, 0, 3, se mantiene, es el pivote. Menos 6 más 6, 0, 0 menos 5, menos 9 menos 1, menos 10. Y repito el de abajo. Ahora voy a utilizar de pivote el último renglón, lo multiplico por menos 5 y lo sumo hacia acá.
Y entonces sería 2, 0, 3, 0 menos 1 menos 2, lo subo, y 5 menos 5, 0. 10 menos 10, 0. Vean, esto quiere decir que tienes este escalonamiento. Cuando lo vuelvo a pasar a ecuaciones, ya puedo borrar esto de aquí abajo. Cuando lo vuelvo a pasar a ecuaciones, esto sería 2 alfa 1 más 3 alfa 3 igual a 0, menos alfa 2 menos 2 alfa 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Si yo despejo de aquí alfa 2, entonces alfa 2 sería menos 2 alfa 3. ¿De acuerdo? Y alfa 1 sería menos 3 alfa 3 entre 2. Aquí alfa 3 va a tomar cualquier valor, ¿sí? Alfa 3 no me interesa, no me afecta. Esto quiere decir que tienes dos ecuaciones con tres incógnitas, tienes un grado de libertad. Por lo tanto, esto es un sistema compatible indeterminado. Sus soluciones, tiene muchas soluciones. Tengo un sistema compatible indeterminado. Cuando llega a pasar esto, quiere decir que mi conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque todos los escalares, no todos, alfa 3 toma cualquier valor en los reales, y quiere decir que no todos los valores son 0, es decir, no todos nulos. Por lo tanto, mi conjunto es linealmente dependiente. Ese conjunto G que estábamos trabajando es linealmente dependiente, ¿de acuerdo? Si hubiésemos obtenido directamente alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0 y alfa 3 igual a 0, concretamente ceros, entonces mi conjunto sería linealmente independiente, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.